Para el grupo número 2 es un gusto presentarles la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. El equipo que les presentará esta norma está integrado por Luis Alberto Gómez, Jocelyn Araceli Lemos, José María Estrada y Elvia Zuliana Mendoza. Alcance de la NIA 720. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a la otra información, tanto financiera y no financiera, que va incluida en un informe de auditoría de una entidad. Este informe anual de una entidad puede constituir en un documento o en un conjunto de documentos con el mismo propósito. También nos habla esta NIA que está redactada en el contexto de la auditoría de los estados financieros realizada por un auditor independiente con los objetivos de una auditoría que estén interpretados en el contexto de objetivos globales del auditor, y nos menciona el apartado 11 de la NIA 200, donde esta nos dice que la realización de una auditoría de estados financieros con objetivos globales del auditor son los siguientes: la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros auditados en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude y error, y también en la emisión de un informe. Siguiendo con el alcance de la NIA 720, esta también requiere que el auditor lea y considere la otra información, ya que puede existir alguna incongruencia material entre la información y los estados financieros y el conocimiento obtenido por el auditor durante la auditoría. Y estas incorrecciones materiales pueden influir de manera inadecuada en las decisiones económicas de los usuarios para quienes se prepara este informe de auditoría. También esta NIA puede ayudar al auditor con el cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables, ya que establece que debe evitar asociarse deliberadamente con información que estime que pueda contener alguna declaración materialmente falsa o que puede indicar a un error. Las responsabilidades del auditor en relación con la otra información también son aplicables de manera independiente si el auditor obtiene la información antes o después de la fecha del informe de auditoría. Continuando con el alcance, esta norma nos dice que no va a ser aplicable a dos temas. Primero, a anuncios preliminares de información financiera o bien a documentos de ofertas de valores, incluidos los folletos. La responsabilidad, según esta NIA, no constituye un encargo que proporcione un grado de seguridad sobre otra información, ni imponen al auditor la obligación de obtener un grado de seguridad acerca de esta otra información. Objetivos. Según la NIA 720, hay 4 objetivos que el auditor debe abordar. El primero es considerar si hay una congruencia material entre la otra información financiera y los estados financieros. El segundo es considerar si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en el desarrollo de la auditoría. La tercera sería responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existan dichas incongruencias materiales o cuando llegue a su conocimiento de cualquier otro modo que parece que la información contiene una incorrección material. Y por último, informar de conformidad con esta NIA. Definiciones. Según la NIA 720, existen 3 definiciones que debemos abordar. La primera es informe anual. Acá, pues la norma nos dice que es un documento o conjunto de documentos que es preparado habitualmente anualmente por la dirección o los responsables del gobierno de la entidad conforme a disposiciones legales reglamentarias o con la costumbre, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información sobre las operaciones de la entidad y sobre sus resultados y la situación financiera tal como se expone en los estados financieros. La siguiente sería incorrección en la otra información. Y nos dice que esta es una incorrección en la otra información cuando la otra información está incorrectamente expresada o bien induce a algún error de algún modo. La tercera es otra información y nos dice que es información financiera o no financiera, siempre que sea distinta de los estados financieros y del informe de auditoría correspondiente, pero que sea incluida en el informe anual de una entidad. Siguiendo con nuestra exposición,
Requerimientos. Obtención de la otra información. El auditor determinará mediante discusiones con la dirección el documento o documentos que comprenden el informe anual y el modo y momento en que la entidad prevé publicarlos. Dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de la auditoría, la versión final del documento o documentos que comprenden el informe anual. Y cuando alguno o todos los documentos indicados en el inciso A no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de la auditoría, solicitará a la dirección manifestaciones escritas sobre la información proporcionada en la versión final del documento cuando esté disponible y antes de ser publicado. Lectura y consideración de la otra información. El auditor leerá la otra información y, al realizarlo, considerará si existe incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. El auditor también comparará las cantidades y otros elementos seleccionados en dicha información que pretendan ser iguales o que proporcionen mayor detalle acerca de dichas cantidades. También deberá de considerar si existen incongruencias materiales entre la otra información y el conocimiento obtenido durante la auditoría en el contexto de la evidencia obtenida y de las conclusiones que se hayan alcanzado en dicha auditoría. Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o incorrección material en otra información. El auditor detecta que si existe una incorrección material o llega a su conocimiento que parece que existiese una incorrección material en la otra información, lo discutirá la cuestión con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en la otra información, si existe una incorrección material en los estados financieros o si el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. Respuestas cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Cuando se llegase a concluir que hay una incorrección material en la otra información, esto se solicitará a la dirección que la corrija inmediatamente. Si lo acepta, se determinará que la corrección se haya realizado. Si se rehúsa, se comunicará con los responsables del gobierno. En otra información obtenida antes de la fecha del informe y la otra información no sea corregida, se adoptarán todas las medidas adecuadas para poder corregirlas, incluido las consideraciones de implicaciones para el informe de la auditoría, y comunicarse con los responsables del gobierno acerca del modo en que el auditor prevé tratar en el informe de dicha auditoría. La renuncia al cargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permitan. Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Cuando existe una incorrección material en la otra información y se corrige, pueden haber dos opciones. Si se corrige la información, el auditor debe de aplicar los procedimientos necesarios para determinar qué originó la incorrección material en la otra información. Y si la incorrección no se corrige, el auditor debe informar a los usuarios según sus derechos y obligaciones legales. Esto quiere decir que si existe una incorrección material en la otra información, este debe de informarle a los usuarios que vayan a utilizar el informe de auditoría y de la otra información. Respuesta cuando existe una incorrección material en los estados financieros o cuando el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. La norma nos habla de que el auditor, si encuentra una incorrección material en la otra información, el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno, ya que cuando actualiza su conocimiento de la entidad y de su entorno, va a comprender el grado de la incorrección material encontrada en la otra información. Recordemos que la otra información no necesariamente comprende algún elemento de los estados financieros o simplemente no tiene nada que ver con la preparación y elaboración de estados financieros. El auditor también, las normas nos indican que el auditor debe incluir en su informe de auditoría una sección que se llame otra información, en la que debe de incluir
y declarar que la dirección es la responsable de la otra información, de elaborarla, y aclara que la opinión del auditor no cubre esta otra información. También aclara que y describe sus responsabilidades sobre esta información y si correspondiera debe de informar sobre incorrecciones materiales en esta otra información. Informe prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Si la normativa de una jurisdicción exige un formato específico para referirse a otra información, en el informe de auditoría el auditor debe de identificar la otra información obtenida antes de la fecha del informe. También debe describir sus responsabilidades sobre la otra información y declarar explícitamente que el resultado de su trabajo respecto a dicha información. La parte de la documentación, la norma nos indica que el auditor debe de conservar en su documentación los procedimientos aplicados según la NIE con respecto a la otra información y la versión final de la información revisada. Como sabemos, en la documentación incluyen los papeles de trabajo, todo lo que se fue recopilando durante toda la auditoría y que tenga que ver con los procedimientos de auditoría aplicados a dicha otra información. Muchas gracias.